Nos ponemos serios, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con las usurpaciones en el país. Unas 12 provincias exactamente que están con conflictos de usurpaciones. Córdoba tiene un poquito más de 300 conflictos con personas que quieren hacerse de terrenos o de casas que no son propios. Y lo que ha concentrado la atención de todo el país es lo que está pasando en Entre Ríos con el campo del ex ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, con Echeverre. Y hay la gente de Graboy que ha hecho una especie de acuerdo Con la hermana. con Dolores Echeverre, ha comenzado a trabajar. Ya lo tenemos en línea a Matías, un especialista Matías Logón, especialista de... Si hay alguien que sabe de agro en este país, es Matías. Pese a que los cordobeses podemos... Sí, pero Matías saca punta y aparte tiene su sitio Bichos de Campo, donde estuvo cubriendo desde el lugar todo lo que sucedió estos días en Entre Ríos. Antes de ir con Matías, le quiero mostrar a él y a la audiencia la foto de la huerta de Grabois que ha intentado comenzar a plantar a una especie en agroecología, una agroecología en un sector donde no es lo ideal para hacerlo. Es lo que dicen los especialistas. Yo le vamos a preguntar a Matías porque usted dice que está abajo, pero... Está abajo de los árboles. Claro, abajo de los sauces. Ha hecho han trabajado un montón de gente para una parcela muy pequeña eso es lo de que terreno. Se ve desde ahí, es lo que se ve desde ahí. ¿Cómo anda, Matías? Buenas noches, lo saludamos y le consultamos. ¿Es algo que es un conflicto netamente familiar? ¿Esto realmente complica a cómo se ve el país, cómo nos ven desde afuera del país? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, claramente es una pésima señal, pero no solo hacia los de afuera del país, hacia los productores que son los mayores inversores en este país. Yo lo que he visto desde que arrancó el conflicto de Echeverre y otros conflictos, como por ejemplo los mapuches en el sur y otras tomas, es que al productor se le apodera cierto miedo de que esto sea, digamos, incluso permitido y alentado por el propio Estado y que entonces esté en riesgo. Lo único que le da seguridad a los productores en este país, que repito, entierran todos los años 15.000 millones de dólares para hacer las cosechas, pero nunca salen en los diarios esas inversiones, porque están desparramadas en muchas manos. Pero, ¿por qué la propiedad es tan importante para los productores agropecuarios? Tienen incertidumbre con el clima, tienen incertidumbre con el precio de los granos, no lo definen acá, lo definen en Chicago los chinos y todas esas cosas. Y tienen incertidumbre política, sobre todo cuando gobierna el peronismo, lamentablemente. Y lo único que les da cierta certeza es que tienen su pedazo de campo, grande, chico, mediano. Y entonces la verdad que de todos se ha apoderado cierto temor a que esto sea el primer paso de una escalada. Y entonces la señal es mala para los inversores afuera, pero sobre todo para los que generan la mayor cantidad de dólares en la economía argentina, que son los productores y que son los dólares que más necesitamos el año que viene si alguna vez queremos empezar a remontar esta crisis. La aventura del proyecto Artigas, ¿es algo que únicamente está en la cabeza de Grabois o es algo que puede llegar a tener un poquito más de cuerpo en el gobierno nacional? El proyecto Artigas, esta iniciativa de repartir parcelas a gente de escasos recursos para que comiencen a producir ahí. Yo quiero ser muy claro, a mí me parece que nadie está interesado en armar una colonia agroecológica en el campo de Echeverre, que además está muy mal ubicado, a 150 kilómetros de Paraná, que podría ser su principal centro, digamos, comercial de las verduras ecológicas que produzcan ahí. No se justifica ir allí, hay un montón de tierras disponibles en los conurbanos de las ciudades como para irse tan lejos. Para mí es una gran vidriera política, es el campo de un exministro, amigo personal de Mauricio Macri, presidente de la Sociedad Rural Argentina en su momento, y entonces esto le permite a Grabois dar una discusión o mostrar una discusión que está bastante invisibilizada, que es la dificultad que tienen los pequeños productores, sobre todo de los cinturones hortícolas, sobre todo de comunidades extranjeras, muchos bolivianos que trabajan la tierra en la Argentina, de acceder a un pedazo de tierra y a una vivienda digna. Matías, pero eso es interesante, pero ahí también entra lo errado del planteamiento, porque esa discusión se da sobre tierras que están siendo urbanizadas, no sobre tierras que son de cultivo de soja. Digo, por poner un ejemplo, los cinturones verdes de la ciudad. El principal adversario, en todo caso, de estos productores que dice defender Grabois es la urbanización, los country, el crecimiento de las villas, el desorden con que crecen las ciudades, la falta de planificación territorial. Pero por eso digo,
me parece que lo que hace Grabois es tratar de instalar un tema. La justicia seguramente mañana, bueno, va a empezar a sesionar en segunda instancia y enderezará un poco el conflicto familiar, pero a esta altura, por digamos, el calibre de los personajes en juego, es un conflicto político. Y es un conflicto político al interior del propio gobierno, porque yo no creo que todo el gobierno esté de acuerdo con lo que esté haciendo Grabois. Grabois aprovecha en todo caso las fisuras o la existencia de un gobierno que tiene muchas caras, múltiples caras, y una de ellas es la de gente que reclama que el tema de acceso a la tierra se discuta. Y es legítimo. Ahora, lo que no es legítimo es el método. Eso está muy claro. Y hasta puede llegar a ser contraproducente el método para discutir democráticamente un problema. Matías, la última y te voy cerrando por lo menos de mi parte. ¿Qué señal necesitan los integrantes de la mesa de enlace, los representantes de la mesa de enlace, que le diga al presidente para que esto que estamos viendo hoy, que está pasando en Entre Ríos y lo que está pasando en el sur, quede como una anécdota? Para mí el presidente estuvo muy mal hace un rato cuando por primera vez habló del asunto, diciendo que era una cuestión de ricos, que sabíamos que los ricos siempre se peleaban. Sí. Se supone que no. En todo caso, si ahí hay un conjunto de gente de su propio espacio político tratando de tomar tierras y visibilizando el asunto, primero que puede ser un asunto de pobres, que debería importar al presidente, pero básicamente es un asunto de justicia. Este país debe decidir si va a respetar la propiedad privada como base fundamental de su construcción económica. Bien. En ese sentido, como que el presidente le esquivó al vizcachazo y a las definiciones. El problema siempre es de otro, nunca es del Estado y del gobierno. Claramente, digo, con esta omisión, lo que necesitan los productores del presidente es, primero, una definición. ¿Vas a respetarla? ¿Vas a hacer respetar desde el Estado, y no solo al presidente, a la justicia, la propiedad privada? Primera definición. Segunda definición, tranquilidad. El presidente, necesitamos un poco de tranquilidad para producir. Lo que más reclaman los productores es certidumbre, que la cancha no se le mueva permanentemente. Y esto es lo que está haciendo desde que arrancó esta gestión. En vez de decirle el horizonte es este y estas son las reglas, te van cambiando, que te bajan la soja porque necesitan dólares, la retención la suben 3 puntos, después la bajan. La verdad que es medio esquizofrénica la política agropecuaria. Y eso atenta mucho contra los productores, que lo único que piden es un poco de tranquilidad y reglas claras. Y por supuesto que está el tema de la presión fiscal agobiante que sienten muchos productores. Ahí en Córdoba tiene una fundación muy buena, la Fundación FADA, entre los cuartos, que calcula que de una hectárea de soja, de la rentabilidad que produce esa hectárea, el Estado se queda con cerca del 70% de la ganancia en sus distintos niveles. Y esto es digamos, una presión fiscal que no podría soportar ninguna actividad económica privada normal. La soporta la Argentina a costa de postergar muchas otras cosas, sobre todo sus posibilidades de desarrollo. Entonces,